A ver, jóvenes, buenos días a todos los que se han conectado. Les saluda el profesor Seclen. Vamos a iniciar este curso de Física 2 viendo el tema de lo que es la primera parte o la parte introductoria del tema de mecánica de fluidos. ¿Ya? Bueno, acá nos dice la naturaleza de los fluidos. Aquí nosotros llamamos fluidos, ¿no? Sabemos que la materia está compuesto por 3 estados, ¿no? Claro que hay, en la actualidad existen más estados, pero los más comunes, el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? No existe un cuarto estado que se llama estado plasmático, ¿no? Pero comúnmente se habla de en fluidos, se habla de los 3 primeros estados, ¿no? En este caso, cuando se habla de fluidos, está referido al estado líquido, ¿no? Entonces, los fluidos, ¿no? Se refiere al estado líquido. Ese estado líquido, bueno, va a tener ciertos parámetros que ustedes lo han visto quizás en los cursos de química general, como su densidad, ¿no? Su peso específico, ¿no? Si ese líquido es bastante espeso, nosotros lo llamamos que tiene un alto grado de densidad, ¿no? Es más denso. Si comparamos, por ejemplo, el agua con el aceite, ambos son fluidos, pero tienen diferente densidad, ¿no? Entonces, esos parámetros es lo que vamos a analizar hoy día, ¿no? Entonces, con respecto a los fluidos, ¿no? Te hablaba de la densidad de un fluido. Así, este material, al final te lo voy a formar un PDF y te lo voy a enviar, ¿ya? De la sesión, hoy día es la sesión 2 de este curso. Así que no te preocupes si no estás anotando. Y también estoy grabando la clase. No posible, voy a tratar de subirla y compartirla con ustedes. Por si no me estés escuchando por el problema del internet. Bueno, te hablaba de la densidad, ¿no? Uno de los factores en fluidos se habla de la densidad. En este caso, como ves su símbolo, que parece una P, ¿no? Hay muchas simbologías, pero esta es la más común, ¿no? La densidad de una sustancia. Se define como el cociente de su masa entre el volumen cúbico, ¿no? Entonces, la densidad es masa sobre volumen. Su unidad de medida, bueno, la masa se mide en kilogramos, ¿no? Esto está medido en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Quiere decir que la densidad en el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico. También se utiliza frecuentemente la unidad de gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se soluciona un problema hay que analizar bien la unidad, ¿no? ¿Qué unidad me dan? Si en caso la unidad es diferente, hay que transformarla, ¿no? Por los factores de conversión que ustedes ya deben saber, ¿no? Su equivalencia. Algunas densidades de sólidos, ¿no? Porque esos sólidos se pueden transformar en líquidos. Los sólidos a altas temperaturas quizás se formen o su estructura se convierta en un estado líquido. Entonces acá tenemos la densidad de los sólidos a 20 grados centígrados, ¿no? Una tabla de densidad de los sólidos a 20 grados. El acero, el aluminio, ¿no? Esta es la sustancia sólida, ¿no? Esos son los elementos
sólidos ubicados en la tabla periódica y esto es su densidad, ¿no? La sustancia y su densidad. Como ves, la unidad de esta tabla está en gramos por centímetro cúbico. Pero eso sucede solamente a 20 grados. Un momento. Ya, entonces ahí tenemos la densidad de los sólidos a esa temperatura. ¿Ya? También podemos tener la densidad de los líquidos a esta temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos una sustancias, por ejemplo, aceite que se considera líquido, ácido sulfúrico, agua de mar, alcohol etílico, bromo, gasolina, glicerina, mercurio, tolueno. Estas sustancias consideradas como líquidos, también tenemos una tabla de densidades. Generalmente, en algunos problemas, siempre se usa la densidad del agua, ¿no? Entonces, aquí la densidad, para obtener los valores, dicen kilogramos por metro cúbico, dice que hay que multiplicar simplemente a estos valores por 1000, ¿no? Si aquí me están diciendo que la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, si yo lo quiero convertir a un gramo por centímetro cúbico, si yo lo quiero convertir a kilogramos, metro cúbico, simplemente lo multiplico por 1000. Por 1000. Eso es lo que nos dice la tabla. Otro parámetro muy utilizado es el peso específico. El peso específico dice que es una magnitud física que se define como el cociente del peso entre el volumen, ¿no? Está simbolizada con este símbolo griego, ¿no? Que se denomina peso específico. Peso específico, peso del cuerpo entre el volumen. El peso, como es una fuerza, se da en Newton y el volumen en metro cúbico, ¿no? Asimismo, ese peso específico también se puede expresar en función de la densidad, ¿no? Porque tú sabes que el peso es masa por gravedad entre volumen. Y masa sobre volumen, según la fórmula que hemos visto de densidad, esto sería densidad. Quiere decir que el peso específico es densidad por gravedad. Entonces ahí tienes dos fórmulas para poder expresar el peso específico. Presión. Aquí viene el concepto de presión, ¿no? ¿Qué es una presión? Dice que es una magnitud física tensorial que expresa la distribución normal de una fuerza sobre una superficie. La magnitud tensorial implica que la presión tiene múltiples puntos de aplicación y manifestación normal sobre la superficie, que establece diferencia de magnitud vector. Pues aquí una magnitud tensorial se diferencia de un vector porque
el vector solamente tiene un punto de aplicación, ¿no? El vector, cuando se habla de vector, o en este caso de la fuerza, se habla de la fuerza, este vector solamente es aplicado, ¿no? Si yo quiero representar la fuerza sobre una superficie, sobre un determinado punto, ¿no? Pero la presión es una magnitud tensorial porque la fuerza se distribuye en toda la superficie de diferentes magnitudes. Entonces, por eso se llama que la presión es una magnitud tensorial, no solamente en un punto, sino en toda una superficie. ¿Ya? Y su fórmula, bueno, es fuerza normal entre área. Su unidad, la fuerza es en Newton, y el área, que es metro cuadrado, sería Newton sobre metro cuadrado, Pascal. Entonces, la presión, su fórmula es fuerza sobre área. La unidad de medida de la fuerza sabemos que es lo Newton, y la unidad de medida del área, bueno, metro cuadrado, ¿no? El conjunto de estas dos unidades, pascales. Quiere decir que la presión se puede expresar en pascales. Y aquí vemos una representación de la fuerza entre la unidad de área. Pero a veces la fuerza es variable, ¿no? Quiere decir que puede variar. No necesariamente esta fuerza es una fuerza, se puede decir, grande. Entonces, aquí yo puedo expresar la presión como la derivada de la presión. En vez de poner presión, pongo dP es igual a dF sobre dA, ¿no? Entonces, aquí si yo despejo dF es igual a dP por dA. Ya sabemos que para eliminar una derivada, integramos, ¿no? Entonces nos quedaría que la fuerza también se puede expresar como la integral de la presión, y el dA, como es una área, puede ser de X, la multiplicación de sus dos dimensiones. Entonces la fuerza también se puede expresar de esta forma, en función de la presión. Esto lo vamos a ver a detalle, ¿no? Más adelante, en la próxima clase, ¿no? Ahorita estamos viendo la parte introductoria, pero para que tengas una idea, ¿no? La fórmula de la presión. Un momento. Ya, continuando. Bueno, aquí tenemos la fórmula de la presión, tenemos una representación gráfica. Vamos a ver qué más tenemos. Unos problemas básicos. Ahora, la presión siempre, su componente que vas a tomar tú cuando resuelves un problema de presión, cuando se resuelve un problema de presión, es su componente, un momento. Es su componente vertical, ¿no? Su componente vertical. Eso quiere decir que si a ti te dan una presión con un determinado ángulo, tú debes descomponer. Para eso
Si no sabes la descomposición de un vector, hay que revisar tus apuntes de física 1, ¿no? En tema de vectores. Entonces descompones la presión, ¿no? Y solamente en la fórmula consideras la vertical. Entonces la presión en este caso sería F coseno sobre el área. Ya, entonces la componente que tú vas a considerar es la componente vertical o perpendicular a la superficie. La componente paralela o tangencial no ejerce presión, ¿no? En este caso, cuando la fuerza está formando un determinado ángulo. Bueno, aquí vemos algunos problemas básicos, ¿no? Que no me dan una determinada área, simplemente divido la fuerza entre su área. Tengo dos presiones diferentes, 40 pascales y 20 pascales. Es una aplicación simple, ¿no? Dividir la fuerza debe ser perpendicular entre el área. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos un problema básico también. Vamos a desarrollarlo. Dice, se tiene un cubo de 2 centímetros de lado, ¿no? Tenemos un cubo de 2 centímetros de lado y 100 newton de peso, apoyado sobre dos superficies. Bueno, aquí vemos sobre dos superficies, S1 y S2. Entonces, aquí está este cuerpo, está apoyado en esas dos superficies. Hay las presiones en kilopascal. Bueno, este es K, es kilopascal. Sobre la superficie S1 y S2 en contacto. Cuando sobre una de las caras se aplica una fuerza F, cuyo módulo es 200 newton, como se muestra en la figura. Entonces a mí me piden las presiones en kilopascal sobre la superficie S1 y S2. En contacto, cuando sobre una de las caras se aplica una fuerza F, dice D, cuyo módulo es una fuerza F, cuyo módulo es 200 newton. Entonces lo que tenemos que hacer primero es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Hacemos esta fuerza que me está dando el problema, que vale 200 newton. Esta acá vale 200 newton, ¿no? Según el problema dice que hay una fuerza de 100 newton, ¿no? Que es el peso. Aquí lo vemos el peso, ¿no? 100 newton. Si quieres también esta fuerza lo puedes graficar aquí, abajo, el problema, ¿no? También representaría el peso, que vale 100 newton. Otra fuerza que tienes ahí es la normal, ¿no? N1. La normal porque hay un contacto, ¿no? En la parte horizontal. Y una normal 2 debido al contacto con la pared. Y ya hiciste tu diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya sabemos que el diagrama de cuerpo libre simplemente es
ubicar todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Tenemos todas las fuerzas que están actuando en ese sistema. Muy bien. Como el sistema permanece en equilibrio, pues no hacemos las condiciones de equilibrio o lógicamente lo razonamos de la siguiente manera. Esta fuerza debe ser igual a esta norma, ¿no? Igualmente, N1 debe ser igual al peso. Entonces encontramos N1 que vale 100 newton y N2 que vale 200. ¿No? Aplicamos las condiciones de equilibrio. No te olvides que las condiciones de equilibrio son en el sistema de dos dimensiones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Eso es lo que se está haciendo ahí en esta. Simplemente que acá se ha hecho directo. Lo sabemos cómo es el procedimiento. ¿Qué más? Bueno, las áreas, según el problema, nos dice que el cubo tiene 2 centímetros de lado, ¿no? Sabemos que el área, aquí no lo vemos el cubo como debería ser, pero nos imaginamos que el cubo tiene esa forma. ¿No? El cubo tiene esa forma. Nos imaginamos nosotros que tiene esa forma. Y las caras que estamos analizando, son estas, ¿no? Son esas caras. La parte, perdón, la parte de abajo, voy a borrar esto. Esta cara de acá, que está abajo, ¿no? Y esta cara, ¿no? Que está en contacto con la pared. Entonces estamos analizando esas dos caras, ¿no? Y para que yo halle el área, ¿no? Tanto de S1, ¿no? Que esto sería S2, sería S2, y esto sería S1, ¿no? S2 y S1. Bueno, sus dimensiones para las caras son 2, ¿no? 2, 2 y 2. Si yo quiero hallar el área 1, el S1, S1 sería la multiplicación de sus dos dimensiones. 2 por 2, 4. 4 centímetros cuadrados, que convertido a metros sería 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Como S1 y S2 tienen las mismas dimensiones porque es un cubo, ¿no? Las áreas, como puedes observar aquí, es 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. O sea, los centímetros cuadrados, ¿no? Se han pasado a metros cuadrados. Hay que tener una tabla de conversiones también para esto. Ya, si te has olvidado, o siempre, sobre todo cuando estos exámenes, los exámenes van a ser presenciales, lleva tu tabla de conversiones, ¿no? Hay tablas de conversión donde están todas las equivalencias. Entonces ya encontramos lo que es encontramos lo que es el área, ¿no? El área, ya sabemos la fuerza. Ahora vamos a encontrar lo que sigue. Aquí tenemos la representación del cubo que te hice, ¿no?
Un momento. Ya. Ya. Ya, entonces, hallamos la presión en la cara. En esta cara 2. Entonces sería presión en la cara 2, fuerza entre superficie, ¿no? Fuerza, en este caso, es N2, pero como N2 vale 200, ahí lo tenemos. Y la superficie que ya hemos hallado, ¿no? 200 entre 4 por 10 a la menos 4. Entonces quedaría 50.000 pascales, ¿no? 50.000 pascal. Pero sabemos que si yo lo convierto a kilopascal, ¿no? 1000 pascales equivalen a 1 kilopascal. Quiere decir que va a quedar 500 kilopascales. Esa sería la presión 2. Igualmente sucede con la presión 1. Fuerza, que es la normal 1, entre el área, que es la misma, ¿no? 25.000, perdón, 250.000 pascales, pero como la unidad de 1000 es 1 kilopascal, quedaría 250 kilopascales. Y eso sería la presión en las caras S1 y S2. Muy bien. Vamos a formar un documento más y copiar una información. Vamos a ver. Viendo este problema, vamos al siguiente. Siguiente es ver lo que es la presión hidrostática. ¿A qué se le llama presión hidrostática? Bueno, acá vemos para el líquido mecánico, para el equilibrio mecánico de una columna de líquido, se tiene acá una especie de cuerpo, ¿no? Se supone que se ha considerado una porción de líquido. Esta porción de líquido tiene un determinado peso, ¿no? Que en este caso sería masa por gravedad. Muy bien, pero debido a que el líquido le va a ejercer una fuerza en sentido contrario, ¿no? También existe una fuerza que más adelante se le llama empuje a esa fuerza, ¿no? Como está en equilibrio, ¿no? Vamos acá, está en equilibrio. La fuerza es igual a masa por gravedad. Fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces, la presión generada, si calculamos la presión generada en este sistema, la presión va a ser fuerza entre
el área. Fuerza entre el área. La fuerza, según lo que hemos analizado, es masa por gravedad. Pero la masa, ¿cómo lo podemos expresar en función de la densidad? Porque sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Si yo despejo la masa sería densidad por volumen. Entonces, esta M, esta masa se convierte en densidad por volumen. Entonces tendría densidad por volumen por gravedad sobre área. Ahora, si agrupo las variables acá. El volumen de ese cuerpo, de este cuerpo que hemos calculado, ¿no? El volumen de ese cuerpo cilíndrico que lo hemos puesto ahí para poder hallar la presión, es el área de la base, ¿no? El área de la base por la altura. Quiere decir que el volumen es igual a A por H. Entonces, en vez de poner B, volumen de líquido, aquí ves que aparece un A por H. Entonces, la fórmula me quedaría de esta forma. ¿Qué puedo anular? El área. Y me va a quedar densidad de líquido por gravedad por alto. Entonces, esta es la fórmula que me permite calcular la presión hidrostática, ¿no? Llamada presión hidrostática a una determinada altura, ¿no? Entonces, la presión hidrostática a una determinada altura. Entonces, la fórmula que comúnmente se utiliza es, ¿no? Y es calcular la presión en un determinado punto. Por ejemplo, ahí. Solamente lo que vas a tener en cuenta para calcular la presión en ese punto es la altura ¿no? La densidad de líquido donde se encuentra ese cuerpo y la gravedad, ¿no? A eso se le llama presión hidrostática, o la presión que se genera en el fondo de una determinada estructura. Ahí vemos su fórmula de la presión hidrostática. Entonces, densidad de líquido, gravedad por altura. ¿Qué más tenemos? pH, bueno, presión hidrostática en pascales, densidad de líquido en kilogramo metro cúbico, H, profundidad en metros. Dice, algunas conclusiones generales acá de la ecuación serán de ayuda para aplicarla de la manera propia. La ecuación es válida solamente para un líquido homogéneo en reposo. O sea, esa fórmula solamente funciona cuando los líquidos están en reposo. No estamos viendo ahorita ningún líquido en movimiento. Todos los líquidos se encuentran en reposo. Los puntos que se encuentran sobre el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. ¿Eso qué quiere decir, no? Que aquellos cuerpos que se encuentran en un mismo nivel, tienen la misma presión, ¿no? El cambio de presión es directamente proporcional al peso específico del líquido, ¿no? Aquí te habla que cuando la presión cambia es debido a que los cuerpos presentan diferentes pesos específicos. La presión varía linealmente con el cambio de elevación o la profundidad. Bueno, eso quiere decir que a mayor altura, mayor presión, pues, ¿no? A menor altura, menor presión, porque la presión depende de la altura. Una disminución en la elevación ocasiona un aumento de presión. Esto sucede cuando la persona se sumerge en una piscina, ¿no? Un aumento en la elevación ocasiona una disminución en la presión. Listo. También tenemos otras presiones llamadas presiones absolutas y presiones
manométricas. Eh, Presión absoluta y manométrica. Dice, cuando se realizan cálculos que implican la presión de un fluido, se debe hacer medición en relación a alguna presión de referencia. Normalmente la presión de referencia es la presión atmosférica. Bueno, aquí para que tengas una idea, que la presión atmosférica, si nosotros consideramos nuestro planeta, en este planeta hay una capa que se llama la atmósfera. Esta zona que se llama la atmósfera. Y está compuesto de diferentes elementos, ¿no? En este caso de gases. Está compuesto de diferentes elementos que son los gases. Ahora, cualquier cuerpo sobre la superficie terrestre va a ser afectado por una determinada presión. Esa presión, que es debido a la atmósfera, se llama presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica. Por eso hay unos lugares en el Perú donde la presión, quizás en lugares más altos o más bajos, sobre el nivel del mar, la presión es un poco mayor, ¿no? O tu presión disminuye, te falta el aire, ¿no? Como se dice. Es debido a esa presión atmosférica. Eso es lo que te está diciendo acá este texto, ¿no? Esa es la presión, o es la presión de referencia. Y la presión resultante que se mide se le conoce como presión manométrica. Entonces, aquí vemos que la presión absoluta, ¿no? Presión absoluta considera a la presión atmosférica, que ya te dije, de los gases, más la presión manométrica. Y la presión manométrica a veces se confunde con la presión hidrostática. Así es lo mismo. O la presión total, ¿no? La manométrica, porque no solamente puede haber una presión hidrostática en un determinado punto, sino en otros puntos y en diversas alturas. Eso se le conoce como presión manométrica. Y a la suma de las dos, bueno, si le da un nombre, se le llama presión absoluta. La presión que se mide en relación con el vacío perfecto se le conoce como presión absoluta. Es extremadamente importante que se conozca la diferencia entre estas dos formas de medir la presión y ser capaz de convertir cantidades de una a otra. Una sencilla ecuación relaciona los dos sistemas de medición de presión. Tenemos presión absoluta y presión manométrica, ¿no? Este es ABS, manométrica, y ATM es presión atmosférica. Y vemos la fórmula acá. Y vamos a analizar una figura, vamos a ver ahorita. Dice, en la figura se muestra una interpretación gráfica de esta ecuación. Unos cuantos conceptos básicos pueden ser de ayuda para entender. El vacío perfecto es la presión más baja posible. Por consiguiente, una presión absoluta será siempre positiva. Una presión manométrica que esté por encima de la presión atmosférica es positiva. Entonces, se toma siempre como referencia, dice, la presión atmosférica. Vamos a ver qué gráfico es. Aquí vemos. Una presión manométrica por debajo de la atmósfera es negativa. En ocasiones se le conoce como vacía. La presión manométrica se representa en unidades de gauge o también pascal. La presión absoluta se indica en unidades de pascales. Absoluta.
La magnitud real de la presión atmosférica varía con el lugar y con las condiciones climatológicas. Como te mencionaba, va a depender de la ubicación para que la presión atmosférica cambia su valor. Aunque se toma un valor estándar siempre. La presión barométrica que se informa en los reportes de radio es una indicación de la presión atmosférica que varía continuamente. Bueno, y aquí vemos un pequeño gráfico, ¿no? Entonces acá vemos el vacío, un vacío, y aquí vemos que sobre ese vacío está actuando la presión atmosférica, ¿no? Intervalo variacional normal de la presión atmosférica, entre 95 a 115 pascales. Y la presión manométrica negativa, que puede estar por debajo de esta presión atmosférica. Ya, lo vamos a comprender mejor cuando veamos los ejercicios. Entonces aquí tenemos un ejemplo básico, ¿no? Exprese la presión manométrica de 155 kilopascales como una presión absoluta si la presión atmosférica es 98 kilopascales. Entonces aplicamos la fórmula. Presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Y solamente hay que sumar, nada más. Aquí quizá tenemos un problema. Vamos a ver este ejemplo 2. Exprese una presión absoluta de 225 kilopascales como presión manométrica si la presión atmosférica es de 101 kilopascal. Bueno, aquí simplemente igual. Para reemplazar datos y allá es la presión que te están solicitando. Pero no olvidar esta forma. Presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Exprese una presión absoluta de menos 30 pascales como presión manométrica. Igualmente, reemplazas datos y obtienes la presión manométrica. Aquí le faltó poner el signo igual, ¿no? En esta parte debe ser el signo igual. Y vamos a ver este ejemplo. A ver, ¿qué dice este ejemplo? Dice, en la figura se muestra un tanque de aceite. Bueno, ahí vemos un tanque de aceite que tiene una parte abierta a la atmósfera. Bueno, aquí está en lo correcto, ¿no? Hay una parte que está al aire libre. Una parte que está abierta a la atmósfera. Y la otra sellada con aire. Aquí vemos una parte sellada. Bueno, dentro de lo que está cerrado está un poco de aire. El aceite tiene una densidad de 900 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F. Mira, calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D y F. Y la presión del aire en el lado derecho del tanque. Muy bien. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es, primeramente, calcular la presión absoluta en el punto A. Comenzamos con el punto A. El punto A dice soporta la presión atmosférica como la presión absoluta. Tenemos este punto A. Entonces este punto A dice que soporta la presión atmosférica como la presión absoluta. Entonces aquí la fórmula sería, a ver, la fórmula que está acá en este punto. Esa es la fórmula para calcular primeramente la presión absoluta. Presión absoluta es igual a la presión manométrica en A más la presión atmosférica.
Ahora, la presión manométrica en el punto A es igual a 0 pascales, ¿no? Es igual a 0 pascales. Ahora te preguntas por qué 0 pascales, ¿no? Porque la presión absoluta en el punto A es 0 pascales, porque el punto A, ¿no?, es el que estás observando aquí. Ese punto A, como está en la superficie libre, solamente va a recibir presión por parte de los gases, de la atmósfera. Entonces quiere decir que esta presión absoluta en el punto A es la presión atmosférica. Presión absoluta es la presión atmosférica. Para el punto A, esto se mantiene igual. Aquí también se mantiene igual. Entonces quiere decir que esto al anularse, me queda que la presión manométrica en el punto A es 0. Entonces no hay presión manométrica en el punto A. Listo. Ahora analicemos el punto B. En el punto B igual hacemos la misma situación. El punto B es igual a la presión manométrica en B más la presión atmosférica. Ahora, el punto B, si te das cuenta, ¿no? Te das cuenta en el punto B, ese punto B soporta, trazar una línea, ese punto B soporta la presión atmosférica, más una altura de 3 metros de aceite, ¿no? Entonces, si nos vamos acá al problema, mira que la fórmula general es esta. Entonces, ya te mostré en la figura que la presión absoluta en el punto B es la presión atmosférica más la presión de una columna de aceite de una altura de 3 metros. Esto se mantiene, se mantiene. ¿Qué puedo eliminar acá? La presión atmosférica. Y me queda que la presión manométrica es igual a la presión del aceite. Estamos aquí. Presión manométrica en B es igual a la presión del aceite. Por eso te digo, te mencionaba ya que la presión manométrica es lo mismo que la presión hidrostática, ¿no? Entonces, si te das cuenta ahí en el tanque, voy a ponerlo por acá. Aquí estaba el punto B. Aquí estaba el punto B y había una altura de 3 metros. Y esta sustancia era aceite, ¿no? Aceite. Entonces, hemos deducido con esa ecuación que la presión manométrica es igual a la presión de esta columna de aceite, ¿no? Que sería densidad, según lo que hemos visto. En el punto B, la densidad del líquido, la gravedad y la altura de la que se encuentra. La densidad del líquido, como es aceite, 900, la gravedad 10, altura 3. Nos queda una presión manométrica de 2000, de 27.000 pascales o 27 kilopascales. ¿Qué más se puede decir? Ahora en el punto C. Vamos a ver si en el punto C
Voy a copiar la figura. Un momento, a ver, se puede copiar. En el punto C vemos ahí en la figura, aplicando la fórmula. Primero aplicamos la fórmula. Presión absoluta en el punto C. El punto C está en esta parte del fondo. Es presión manométrica más presión atmosférica. Ahora tú analizas esta parte. Según la figura, la presión en C, según la figura, la presión en C es la presión atmosférica, ¿no? Mira, este es el punto C. El C soporta la presión atmosférica, todo eso. Y la presión de toda esta cantidad de aceite que se encuentra a una altura de 6 metros. Entonces, reemplazaría esto acá. Presión absoluta en C, presión atmosférica, más presión de esa altura de aceite. Esto se mantiene. Eliminamos. Nos queda aquí que la presión manométrica es igual a la presión del aceite. ¿A qué es igual la presión del aceite? Densidad del aceite, gravedad y altura 2. Altura 2 va a ser 6 metros. Reemplazando, presión del aceite que vale 900, gravedad que vale 10 y altura que vale 6. Y nos queda 54.000 kilopascales. Que convertido perdón, pascales, que convertido a kilopascales sería 54 kilopascales. Ahora en el punto D, dice que ese punto D se encuentra a la misma altura de B, ¿no? Y hemos visto que según la teoría, cuando los cuerpos se encuentran al mismo nivel, tienen la misma presión. Como nosotros habíamos ya hallado la presión en B, quiere decir que la presión en D es lo mismo. Entonces la presión en B es lo mismo que la presión en B, lo que nos dice acá esta ecuación. La presión en B era 27 kilopascales, por lo tanto en D también va a tener 27 kilopascales. ¿Qué nos falta? Nos falta la presión en el punto E. En el punto E también se encuentra al mismo nivel, ¿no? Que el punto A. Y como en el punto A solamente su presión manométrica es 0, ¿no? Porque no está soportando ningún líquido. Quiere decir que la presión en E también es 0. Porque se encuentra al mismo nivel. O sea, de esa forma se va analizando. ¿Qué más? Nos falta otro punto. El punto F. Voy a copiar por acá la figura. ¿No? Acá tenemos el punto F, ¿no? Si observas ahí el punto F, ¿no? Aplicamos la fórmula, ¿no? Presión absoluta en el punto F es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahora, la presión absoluta en el punto F, según lo que vemos, es igual, como hay aire, presión atmosférica.
¿no? Presión del aceite. En este caso, presión a una determinada altura del aceite. Pero el F no está recibiendo, no hay ninguna columna de aceite ahí, ¿no? Más presión manométrica en el punto. No, este es el punto E. Punto E creo que es este. Punto E. Más la presión en el punto. En el punto E ha sido 0. En el punto E ha sido 0. Aquí solamente debe ser presión manométrica del aceite, en este caso de la presión manométrica en F, debe ser igual a la presión de F, pero negativo. Esta parte no está de todo correcta, ¿no? Entonces aquí solamente la presión del aire la presión en este punto debe ser igual, ¿no? A la presión atmosférica. Porque el punto F solamente está soportando el aire, ¿no? Lo vemos. Aquí sabemos que es 900, densidad del aceite, gravedad, altura 3. De todas maneras vamos a analizarlo después del receso. Ya vamos a hacer unos 20 minutos de receso y volvemos a las 11:40. 15 minutos, 11:20, 11:40, volvemos. Continuando, joven, habíamos estado analizando esta última parte que me pedían la presión en F, ¿no? Entonces aquí un poco el procedimiento está un poco errado, pero lo vamos a... Quizás la respuesta está bien, pero el procedimiento no está correcto, ¿no? Se ha visto un pequeño error del autor en la cuestión del procedimiento, ¿no? Entonces a mí me piden la presión en el punto F, ¿no? Pero yo puedo hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Si me piden la presión en el punto F, yo puedo decir hallar la presión en E, ya que la presión en E, la presión en el punto E, ¿no? Soporta este tramo de líquido que vale 1.5 y soporta la presión en F. Entonces yo podría decir que la presión en el punto E va a ser igual a la presión debido a una determinada altura, y aquí lo estás notando que tiene 1.5, más la presión en F. La presión F es debido al aire, todo el aire. Ahora, la presión en E, según lo que hemos visto al inicio, como era igual a la presión en A, la presión en E es igual a la presión en A, y eso era igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, quiere decir que esto se anula, ¿no? Y me queda, como me piden presión en F, la presión en F va a ser igual a la presión negativo, ¿no? Negativo, ¿no? Porque lo pasa al otro lado, negativo presión en esa altura. Por lo tanto, presión en F va a ser igual a menos presión debido a esa altura, ¿no? Y la presión que depende de la altura se llama presión manométrica y es masa, perdón, densidad de líquido, gravedad y la altura. Densidad de líquido, como es el aceite, 900. Gravedad, considerando los 10, ¿no? Ahora, la altura, en este caso, es una altura de 1.5, sería 1.5. Multiplicando todo esto, da menos 13.500 pascales o 13.5 kilopascales.
Es un procedimiento más adecuado, ¿no? Y este quizás es un poco medio confuso, ¿no? A partir de aquí está correcto, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué más tenemos acá para analizar? Vasos comunicantes. Bueno, los vasos comunicantes es un equipo que te indica simplemente que la presión al mismo nivel es la misma, ¿no? Aquí vemos el punto 1, el punto 2, el punto 3. Todos se encuentran a una misma altura, ¿no? Y su presión es la misma. No importa la forma, por ejemplo, tú te estás preguntando, pero quizás en esta estructura que hay más, quizás más agua, el punto 1 va a soportar menos, porque acá hay un poco menos cantidad de agua, ¿no? Pues la teoría dice, ¿no? Experimental, que la presión al mismo nivel y a una misma altura es la misma. ¿Ya? La presión es la misma. Debido a que la presión depende de la altura, no depende de la cantidad de líquido, ¿no? La presión depende de la altura y de la densidad. ¿Ya? Entonces aquí nos dice P1 es igual a P2 igual a P3. Y cada uno con su misma altura y sabemos que estas alturas son iguales. En caso, dice, de tener un tubo inclinado con cierto líquido, la presión se determina tomando la vertical. Entonces, la presión en este caso, dice que en caso se tenga un líquido inclinado, ¿no? Este líquido tiene un peso específico, la presión es peso específico, porque también se puede expresar como peso específico, por altura, ya que la presión acá es eh, densidad por gravedad, ¿no? Y esa densidad por gravedad hemos visto que es lo mismo que decir peso específico. Es específico. Es específico. Entonces acá tenemos la presión, se puede expresar como peso específico por altura. Y el peso específico, en este caso, perdón, la altura, vemos acá que según esta la podemos expresar como H, ¿no? Pues como si fuera la hipotenusa por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo que tenemos. Entonces la presión es igual a H, a peso específico por H, pero H es H minúscula por seno de θ, según el diagrama. Y aquí tenemos un tubo inclinado y si nos piden la presión en la parte del fondo, la presión va a ser igual al peso específico por cada una de las alturas verticales. Y cada una de las alturas verticales se puede hallar en función de la longitud del tubo, como vemos en esta forma. ¿Qué más tenemos? Líquidos inmiscibles. Líquidos inmiscibles. ¿Qué son líquidos inmiscibles? Aquellos que cuando se juntan no llegan a mezclarse, ¿no? Los menos densos tienden a subir a la superficie y los más densos tratan de quedarse en el fondo, ¿no? Y eso es lo que sucede con el agua y el aceite. El aceite trata de subir debido a su densidad, pues el agua permanece abajo y no se mezcla. A veces se llaman líquidos inmiscibles debido a la densidad. La presión en un manómetro, ¿no? Bueno, un manómetro es un equipo que tiene esta forma que sirve para medir la presión en un determinado punto. Esta presión, por ejemplo, si quiero medir la presión en el punto A, va a ser igual, como este tubo está abierto, va a ser igual a la presión atmosférica, que se representa con P sub 0, más la densidad del líquido, gravedad y altura. Densidad, gravedad y altura. Esa es la presión en este punto A. Y como se encuentran al mismo nivel, yo puedo decir que la presión en A es igual a la presión en B. Aquí
el experimento de Torricelli simplemente es un tipo de experimento que se hizo para hallar el valor de la presión atmosférica, cuyo se puso este tipo de sistema, ¿no? Un tubo volteado en un recipiente, ¿no? Y la presión que se ejercía en esta superficie era la misma presión que estaba ejerciendo el tubo, ¿no? Entonces se midió esa presión y se encontró que era 1,01 por 10 a la 5 pascales. ¿Y qué presión era? Como estaba ejerciendo presión, quiere decir que el tubo este líquido ya no subía, ¿no? Quiere decir que ahí había una presión. Al medirla, ¿no? Se dieron cuenta que esa presión es debida a la atmósfera y es 1,01 por 10 a la 5 pascales o 101.023 pascales, ¿no? Como lo quieras expresar. Entonces, la experiencia de Torricelli permitió encontrar la presión del mercurio, en este caso considerada como la presión atmosférica, está determinada. Ya, entonces, vamos a llamar lista. Por hoy día nos vamos a quedar ahí. Ya, creo que está lloviendo y no escucho muy bien. Arias, ¿está? La primera sesión de clase ha sido el 6, ¿sí o no? 6. Estamos ahorita en la segunda sesión, que ha sido el 13. Arias, no está, ¿no? Voy a activar sus audios, a ver si sus audios están activos. Vamos a grabación.